De hecho, empieza con la necesidad de poner las voces de las personas LGBTQ en un escenario. Siempre durante toda mi infancia y adolescencia había estado buscando referentes, encontrarme como con otras personas como yo. Y en la cultura no la encuentras, o si la encuentras caricaturizada. Sentía que el teatro era una herramienta poderosa para darle la vuelta a esto, ¿no? Y ahora ser nosotros quienes comencemos a poner nuestros temas en debate y seamos nosotros quienes comencemos a hablar. Comencé a pensar en la posibilidad de trabajar bajo un tipo de teatro que a mí tampoco me era muy familiar, ni muy cercano. La alianza con Sebastián Rubio fue fundamental en este montaje donde yo traía, digamos, a los actores, a las actrices, trataba como de meterlo a él en el mundo LGBTQ, y él era quien ya había investigado el lenguaje y quien traía además una propuesta estética. Hubo como un intercambio de experiencias y de lenguajes, y es a partir de ahí que empiezo a seguir un poco como explorando a través de ese lenguaje desde la comunidad LGBTQ. Comparten como la misma figura de contar una historia a partir de un testimonio personal y que sean los mismos actores los que lo cuenten. Y el tercer elemento que tienen estas tres obras es que ninguno de las personas que estaban paradas en un escenario tenía formación escénica, lo que te da dos cosas, ¿no? Por un lado es el riesgo de cómo trabajar recursos escénicos que permitan que ellos tengan la posibilidad de contar una historia y que esto funcione, pero por otro lado creo que la ventaja era y es además que estas personas no vienen con un lenguaje teatral de por medio, ¿no? Entonces la obra se vuelve más coloquial, creo yo que hay más horizontalidad entre el público y el actor. El público conoce además, ¿no? Estos chicos no son actores que están interpretando un personaje, sino son ellos mismos. Entonces ese riesgo también hace que el público entre en complicidad. Yo creo que este tipo de lenguajes nos ayudan a que los actores, se sientan más cómodos con la historia que están contando porque es suya, y si se olvidan del texto, finalmente es su historia. Dos, que a los actores les genera mucho empoderamiento. Hay un antes y un después de pasar por un proceso de este tipo, ¿no? Que por lo general es un público ya ganado. Y yo creo que quienes nos van a ver son las personas de la comunidad y las personas que del mundo del teatro están interesadas en conocer qué tienen que decir estas personas. Es muy alto el número de asistentes, creo yo, que están empatizados con nuestra lucha, ¿no? El reto está en cómo lograr invitar a gente que justamente no lo esté. El tema de la unión civil abrió el debate sobre la población LGBTQ en el Perú. Entonces esta apertura del debate a nivel político se trasladó en la sociedad civil y eso se trasladó al teatro. Entonces hay una movilización interesante que partió de lo político porque fue por un proyecto de ley, pero este debate, si lo analizamos a nivel de Congreso, se queda todavía muy, muy pobre. El nivel de argumentación de los congresistas aún es muy básico. En tanto es un tema nuevo para ellos, todavía creo que no han tenido los recursos suficientes para poder hablar sobre este tema de una manera mucho más poderosa. Y te lo digo por ambos lados. Entonces, en esa búsqueda también de seguir hablando sobre los temas LGBTQ, surgió desde Sala de Parto la idea de hablar desde el Congreso, ¿no? Y hablar sobre ese tema, pero cómo hablan los congresistas. Entonces, en primer lugar, era un argumento que nos daba risa, y en segundo lugar, sentíamos que eran argumentos que no nos ayudaban a sostener una obra de teatro. Entonces lo que hicimos fue dar la vuelta a todo esto y comenzar a empezar primero riéndonos del Congreso. Entonces la obra tiene unos primeros 15 minutos donde Ernesto Pimentel, que es la presidenta del Congreso, empieza burlándose del Congreso como institución.
Primero, las legislaciones que tienen nuestros congresistas, ¿no? Que son muchas veces absurdas. El día de la suegra, tenemos el día del pollo a la brasa, la prohibición y sanción de que cada vez que un medio se equivoca en una redacción de prensa, en su texto. Claro, yo voy al espectáculo a matarme de risa con Ernesto Pimentel, es una persona brillante, es un súper cómico, es un súper actor. Ya, te estás riendo de esto que es verdad. Y estas leyes de las que hablamos al inicio, de verdad las han presentado, ¿no? Y este debate del que tú te estás riendo, estos argumentos, de verdad los están diciendo. Optamos por el humor porque sentimos que el humor es lo que más nos conecta como peruanos también. Algo que nos une a las personas que estamos haciendo este tipo de teatro es que somos activistas. Sería interesante que una persona escénica, digamos, que no sea activista, una persona heterosexual, también desarrolle un proyecto similar. Las obras que han estado los últimos años en cartelera son obras cuyos directoras, somos personas abiertamente gays, lesbianas. Si en un momento hablamos sobre temas LGBTQ, tenemos que remarcar en algún momento de la obra y al final el público tiene que irse con sí, esa es mi lucha también, ¿no? Es como el superobjetivo de nuestras obras, lograr que los espectadores sean el aliado de nuestra lucha. Este es el momento en el que el teatro LGBT está hablando de esa manera, ¿no? Años anteriores ha hablado de otra forma y probablemente lo estemos haciendo ahora porque si sentimos que en nuestro Congreso las cosas no están avanzando y no van a avanzar, creo que hay una responsabilidad que hemos asumido algunas personas para poder hacer uso del lenguaje que nos gusta y hacer uso del teatro para hablar sobre ese tema y generar también un cambio en la sociedad.